Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes. Una vez más, por la gracia de Dios, estamos reunidos a través de este medio de comunicación para estudiar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón en oración antes de estudiar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en este día. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas y por la oportunidad que nos das de estar en este día dispuestos a estudiar tu palabra. Te ruego, muy buen Dios, que nos permitas entender el mensaje que tú nos vas a dar hoy. Permite, Padre Santo, que lo que aprendamos lo pongamos en práctica y que sea de gran provecho a nuestra vida espiritual. Ruego, Padre, que quien no conozca a tu Santo Hijo, el que murió y pagó por nuestros pecados, hoy tú te reveles a ellos y les permitas entender y conocer la salvación que tú otorgas de gracia en tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, gracias por este día hermoso y por darnos la vida y la disposición de corazón para estar frente a tu palabra en este día, para ser edificados conforme a tu verdad. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Continuamos exponiendo la palabra de Dios desde el Evangelio de Marcos. Los invito a que me acompañen en la lectura de la Biblia en Marcos capítulo 1, versos 16 al 20. Un relato muy sencillo sobre el llamado que Jesús le hizo a algunos hombres para que le siguiesen. Leamos pues Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Como pudimos ver en programas anteriores, después de que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y lleno del Espíritu Santo, venció la tentación de Satanás y comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Una de las primeras cosas que hizo fue llamar a unos pescadores para que lo siguieran. Eso significaba que él quería que fueran sus discípulos y él fuera su maestro. Pues en ese tiempo los maestros no solamente enseñaban sentados, sino también enseñaban caminando con los hechos cotidianos de la vida. A estos pescadores, él los llamaría, los enseñaría, los transformaría para que fueran sus apóstoles. Pues ellos serían sus representantes autorizados como ningún otro en la tierra. La palabra apóstol significa uno que es enviado directamente por el Señor Jesucristo con una autoridad, poder y representatividad especial como ningún otro. Por lo tanto, cuando murió el último de los apóstoles, terminó el apostolado. Por consiguiente, hoy en día ya no hay apóstoles, porque la Biblia no enseña la sucesión apostólica. La Iglesia Católica Romana es la que introdujo esta falsa doctrina, porque cree y enseña la sucesión apostólica. Por eso el Papa es considerado el sucesor de Pedro. Lo que la Biblia sí enseña es que la Iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, la Iglesia se identifica sobre los escritos de los apóstoles y profetas, es decir, la palabra de Dios, donde Cristo es el fundamento. Alabado sea el nombre de Cristo, porque Él es el fundamento de toda doctrina y de toda enseñanza. Con este pasaje, el Señor Jesucristo nos introduce en la figura de los apóstoles y veremos algo acerca de ellos, algo que se encuentra apenas enunciado en este breve pasaje que vamos a estudiar hoy. Por consiguiente, veremos tres cosas en este día. En primer lugar,
veremos el llamado de los apóstoles. En segundo lugar, veremos la misión de los apóstoles. Y en tercer lugar, miraremos la respuesta de los apóstoles al llamado del Señor. Y a manera de aplicación práctica para nuestra vida, veremos cómo se aplica hoy a nuestras vidas este llamado de los apóstoles. Veamos entonces nuestro primer punto, el llamado de los apóstoles. Versículos 16 y 17. Dice así la bendita palabra de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. El texto nos dice claramente que Jesús caminaba por las orillas de un mar llamado el mar de Galilea. Es obvio que no estaba perdido, ni estaba perdiendo el tiempo, ni paseaba sin rumbo, sino que, por el contrario, caminaba con un propósito. Como ya había llegado la hora de realizar aquel trabajo que su padre le había encomendado, se dirigió al lugar preciso donde encontraría a los hombres precisos, es decir, a aquellos que Dios había señalado para que trabajaran con él, es decir, a sus apóstoles. Sobre estos hombres se nos dice que eran pescadores, un oficio muy común en esa zona del país. El hecho de que ellos fueran de ese oficio es un símbolo del oficio que ahora irían a ejercer, ya no más como pescadores de peces, sino ahora como pescadores de hombres. Aquí vemos que el Señor Jesucristo, así como escogió nacer en forma humilde y vivir de forma humilde, así también escogió a hombres humildes para que fueran sus más cercanos colaboradores, mostrándonos con todo esto el máximo ejemplo de humildad que nosotros debemos esforzarnos por imitar, ya que nosotros por naturaleza somos orgullosos y arrogantes, y aunque no somos nada, nos creemos mucha cosa. Por tal motivo debemos esforzarnos por imitar la humildad y la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es manso y humilde de corazón, y el cual nos dice que si le imitamos hallaremos descanso para nuestras almas. A través de este acto de llamar a estos pescadores, vemos que el Señor Jesús vino a este mundo a llamar a los hombres a que se acerquen a Él y a que le sigan. En el verso anterior de Marcos 1:15 podemos ver más completo el llamamiento que Jesús le hacía a todos los pescadores. Los llama a que se arrepientan de sus pecados y a que crean en Él y a que lo sigan, es decir, a que ya no sigan viviendo una vida apartada de Él, sino una vida en cercanía estrecha con Él, una vida entregada totalmente a Él. Hoy Cristo también continúa llamando a los pecadores en todo el mundo. Ese llamamiento no ha cesado, ni cesará hasta que Él regrese por segunda vez a este mundo a juzgar a los hombres que lo rechazaron y rehusaron arrepentirse y seguirle. El Señor Jesucristo te está llamando a ti, que estás escuchando este programa. Deja tu vida de pecado, arrepiéntete y sigue a Cristo, porque si sigues andando de espaldas a Él y no tienes en cuenta el llamado que Cristo te hace, cuando Él regrese o cuando tú mueras te perderás. Por eso hoy le invito de todo corazón a que te arrepientas de tus pecados y siga a aquel que vino hace 2000 años a este mundo a llamar a los pecadores al arrepentimiento para que tengan vida eterna y perdón de pecados y puedan entrar a la patria celestial. En Efesios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo dijo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sí, pecador que me escuchas en este día, despiértate tú que duermes, escucha la voz de tu Señor y arrepiéntete de tus pecados y te alumbrará Cristo. La luz de la vida vendrá a ti y tú saldrás de las tinieblas a la luz admirable de nuestro glorioso Salvador. Continuando con nuestro texto que estamos estudiando, no solo se habla del llamamiento de los apóstoles, sino que también se nos habla de la misión que tenían que realizar. Ese es nuestro segundo punto en el día de hoy, la misión de los apóstoles del Señor Jesucristo. Noten lo que dice el verso 17. Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Inmediatamente Jesús les propone que lo sigan, les dice cuál sería su misión
de ahora en adelante. Ellos entrarían en una escuela de entrenamiento al lado de Cristo que duraría 3 años y medio aproximadamente, en la cual serían totalmente transformados y su oficio totalmente cambiado. Ahora no pescarían peces, sino pescarían hombres. Su misión sería ir al mar del pecado, la miseria y la muerte en el que se encuentran los hombres del mundo alejados de Dios e ignorantes de la verdad de la palabra de Dios. Allí tenían que arrojar una red, que es el mensaje del Evangelio, y por medio de esa red ellos podrían sacar a muchos hombres del mar de la muerte, el pecado y el dominio de Satanás a la orilla de la vida eterna, donde serían perdonados de sus pecados y unidos al Señor Jesús para siempre. Las palabras del Señor en el versículo 17 son muy impactantes. El Señor dice: haré que seáis pescadores de hombres. El poder de Dios iba a transformar por completo a estos pescadores de pecadores separados de Dios en instrumentos muy útiles para el avance del reino de Dios en este mundo. De igual manera, el poder de Dios va a obrar poderosamente en todo aquel que decide seguir al Señor Jesús. Lo va a convertir en alguien muy valioso para Él y para su obra. Si escuchamos su voz y lo seguimos, nos esperan cosas maravillosas obradas por el poder de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. De esta declaración, haré que seáis pescadores de hombres, podemos aprender una cosa muy importante, amables oyentes. Y es que en realidad es el Señor Jesucristo quien hace la obra de transformación en nosotros. El texto dice: haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, la acción es 100% del Señor. Él es el que llama y Él es el que transforma al pecador en un hombre nuevo. El hombre no tiene nada de qué gloriarse. Toda la gloria le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso, en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27 dice, Ezequiel 36, 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Claramente este pasaje de Ezequiel nos dice que la obra es 100% de Dios. El versículo dice: os daré corazón nuevo. Os daré. La acción es de Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuevamente vemos que la acción es de Dios. Dice: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y luego dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nuevamente el versículo reitera que la acción es 100% de Dios transformando al pecador. Y en el verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Nuevamente reitera que Él es el que pone en nosotros su Santo Espíritu. Y luego continúa diciendo: y haré que andéis en mis estatutos. Él es el que hace que andemos en su palabra, en su ley, porque Él es el que pone en nosotros su espíritu y pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y continúa diciendo el versículo: y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor es el que hace que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Por eso la gloria es 100% para nuestro Dios. Cuando Él inicia una obra en el que llama, la termina, la complementa, y Él es el que hace toda la transformación en nosotros. Desde luego, a nosotros nos parece que somos nosotros los que nos esforzamos, pero en realidad es Dios obrando en nosotros. Por eso, la gloria y la honra le pertenecen 100% a nuestro Señor y Salvador, quien nos llamó, quien nos transforma y quien nos cambia a nuevas criaturas para que ya no andemos conforme a los deseos de nuestra carne, sino conforme a su perfecta y santa voluntad. Y en tercer lugar, amables oyentes, veamos nuestro tercer punto, la respuesta de los apóstoles al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Marcos 1, versículos 18 al 20. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano,
también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ellos inmediatamente, después de que el Señor Jesucristo les hizo el llamado, sin dudarlo, no rechazaron tan honroso e inesperado privilegio. Sin duda, ellos también tenían algún conocimiento de quién era el Señor Jesús, y por eso, sin vacilar, aceptaron seguirlo, ser transformados por Él, convertirse en discípulos y luego trabajar para Él. Todo eso estaba implícito en el llamamiento que Jesús les hizo. El llamado a todo pecador tiene esos elementos. Es dejar la vida pasada, alejada de Dios, renunciar a la vida de pecado, desear ser transformado por Dios en una persona nueva que ahora tiene una búsqueda de lo que es santo y desea servir a aquel que lo salvó y de quien está muy agradecido. El llamado de Jesús a nuestra vida es un llamado a un cambio total de naturaleza, de corazón, de ideales y de vida. A ese llamado que Dios nos hace por medio de Jesús debemos decidir si ir en pos de Cristo como lo hicieron los hombres cuando fueron llamados por Él. Sí, amable oyente, si usted estaba escuchando la voz del Señor Jesucristo en este día, Él te está llamando a que abandones esa vida de pecado y que sigas al Salvador, el cual es la vida eterna y el ejemplo perfecto de vida a seguir, el cual fue el que dio su vida en rescate por nosotros. Lo que Jesús prometió que haría en estos pescadores de los que estamos hablando en este día, estos hombres llegaron a conocer al Hijo Eterno de Dios como ningún otro ser humano. Y luego de conocerlo, a Él y a su mensaje, más que todo ser humano, fueron comisionados como apóstoles para ser los fundadores de la institución más importante que hay sobre la faz de la tierra, la Iglesia de Cristo. Ellos son los pilares de la iglesia verdadera del Dios viviente. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oigamos las palabras del líder de los 12, es decir, de Pedro, muchos años después de su llamado. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 escribió, permítame leerlo, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje vemos a un discípulo del Señor totalmente transformado y escribiendo con propiedad y inspirado por el Espíritu Santo acerca de lo que habían visto y oído de su Salvador. Por eso en el verso 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los apóstoles estuvieron con Él y vieron su majestad, y fueron enseñados por Él cuando Él estuvo en la tierra. Pues dice Él, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto indica que Pedro y los apóstoles escucharon la voz del Padre, aprobando el ministerio del Santo Hijo de Dios, que les decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto nos indica que ellos oyeron esa voz del cielo cuando estaban con Él en el Monte Santo, cuando Él se transfiguró.
aparte de esto, Pedro nos dice que también tenemos la palabra profética más segura, es decir, la Biblia. En ese entonces se refería al Antiguo Testamento, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No solamente tenemos el testimonio de los apóstoles que vieron y anduvieron con Cristo en este mundo y vieron su majestad y escucharon la voz de Dios que lo aprobaba como el Mesías ungido, sino que también tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amable oyente, usted y yo tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que nos testifica acerca de esta verdad de que Cristo vino a este mundo y llamó 12 apóstoles para encomendarles la enseñanza de la doctrina de su salvación, a la cual nosotros debemos obedecer y creer para que nuestra vida esté fundamentada en la verdad del Señor y nuestra vida crezca y se fortalezca para gloria y honra de su bendito nombre. Entonces, amables oyentes, ya hemos explicado este sencillo pasaje de la palabra de Dios, pero no nos debemos quedar ahí. Debemos preguntarnos cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy en día. En primer lugar, es importante notar en este pasaje cómo ve Dios a los hombres. El pasaje nos deja ver que los hombres son como peces que necesitan ser pescados. Si esos peces se dejan solos vivir y morir en ese mar en que viven, si no son pescados, serán condenados, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Usted, querido oyente, es un pez que necesita ser pescado. Eso significa que usted está alejado de Dios por el pecado, que usted es un pez en el mar del pecado y necesita ser pescado por la red del Evangelio, para que pueda venir a la orilla de la vida donde tendrá la reconciliación con Dios. Y la red que ha de pescarlo a usted es el mensaje de la palabra de Dios que introdujeron en el mundo los apóstoles de Cristo. Así que usted necesita ser pescado por la palabra apostólica. Usted debe oírla, porque ella le denuncia su pecado y le advierte del juicio de Dios y le ofrece una red segura de salvación. La obra de Cristo en la cruz. Todo aquel pez que oye la obra de la cruz y se arrepiente de todos sus pecados y viene a la cruz pidiendo perdón y misericordia es pescado y totalmente salvado. Amigo, expóngase a la palabra de Dios, que es la red segura que lo traerá a la orilla de la salvación eterna. Y en segundo lugar, Cristo nos dejó la palabra escrita, no solamente para que supiéramos muchas cosas de Él, sino para obedecer esa palabra. Es importante no solamente creer el testimonio de los apóstoles sobre cómo encontrar la salvación en Cristo, sino también vivir una vida de obediencia a esas enseñanzas dejadas por los apóstoles. Muchos dicen creer en Cristo, pero no le obedecen. En eso se engañan y serán condenados el día del juicio, porque la fe verdadera va siempre acompañada de la obediencia a los mandamientos de Dios. Si nuestra fe va acompañada de obediencia a las enseñanzas apostólicas, de lo contrario, somos falsos creyentes. Hoy tenemos una relación correcta con Dios si nuestra fe va acompañada de obediencia a las enseñanzas apostólicas. De lo contrario, somos falsos creyentes y seremos condenados por Dios el día del juicio final. Amable oyente, que Dios te lleve a caer en la preciosa red del Evangelio y ser pescado para la salvación de tu alma, y al mismo tiempo conocer y seguir la gloriosa doctrina apostólica revelada en su bendita palabra. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de gran provecho y bendición a su vida, y tú escuches hoy el llamado que Cristo te hace para que seas salvo. Nos vemos, Dios mediante, amables oyentes, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.